Sabemos que la palabra no volverá vacía, ¿no? Pero sí, qué bueno decir, me gustó, estoy así. Y bueno, si escuchamos la palabra del Señor, qué bueno ponerla por obra luego para que sea efectiva totalmente. Escuchamos esta canción y ya vamos a la palabra del Señor. Se está agregando César Gorosito, Mirta Salato, bueno, de ahí de Moreno. Saludo para ustedes y escuchamos esta hermosa alabanza. Loco el tiempo, loco este tiempo. Loco el tiempo, loco este tiempo. Creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto guerras, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver, pues resulta familiar. Soy José, como que no me conoce. Sí soy José, como que no me conoce. Soy José. Pasa el tiempo y no encuentro y somos hermanos en el nombre del Padre. Eso fallo. Pero encontrar una pista es todo es casualidad. Aquí hay una vuelta, sola divina. Soy José, como que no me conoce. Sí soy José, como que no me conoce. Sí soy José, sí soy José. Soy José. Esta canción de José es que sus hermanos pudo encontrar otra vez. Esta canción es para unir, para sanar, es para compartir, para redimir. Es para el testigo en tierra extraña que va perdido por camino, no la extraña. Para aquellos que guardan el corazón, aquellos que no bailan el ritmo son. Son los que no se aturden, son los que no confunden, son los que hacen el hermano que se cruz. Esta canción es de hermano, los que prefieren perdonar y volver a crecer hermano. La mano junta, como fuego de dedos de ese que no se corta, que permanece, como ese fruto que no perece. Ese es José, soy José, como que no me conoce. Sí soy José, como que no me conoce. Vamos a Argentina, las manos juntas. ¿Qué tal, qué hermoso, ¿no? Soy José. Se dio el lujo de volver y decir, soy José, ¿no? Nadie lo conocía porque Dios había intervenido, Dios había peleado por él.
Dios le dio la victoria, así como te va a dar la victoria a ti. ¿Sí? Tenemos a alguien más que se está agregando, hermosa gente de Dios. Tenemos aquí a Ignacio Barrera, nuestro pastor Nacho Barrera de México, que estamos orando por usted. Damos gracias al Señor que está bien, que nos está contestando. Precioso siervo de Dios, un hombre de Dios, una bendición. No, la patriarca de Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno. Nachito los queremos mucho, junto a su Claro familia. que sí. También le enviamos estaba un David abrazo recién por ahí, fuerte. estaba David Barrera, estaba Damari Barrera, así tenemos todos los Barreras. Y qué bueno desde Coatzacoalcos, México. También tenemos a Patricia Massa, acá a la vuelta nomás, bendiciones, apóstol y profeta, aquí presente, dice Estefi Pacheco también, Daniel Españolo desde Venado Tuerto, ¿sí? ¿Quién más tenemos? Ya tenemos Mirta Salato, que dijimos recién desde Moreno. Ana Leguizamón dice, no se olviden del viernes. Ignacio Barrera dice, desde Cualza, apóstol y profeta, bendiciones. Lina Marcela Barrera también. Otro familiar más de Barrera. Jorge Ricardo Álvarez, el cantante de La Roca. Jorgito, un abrazo para vos. Tu familia, nos están escuchando, nos están viendo ahí. Marcela Velázquez, temazo, apóstol. Aguante rescate, dice. Ana, los amamos mucho, tremendo tema, dice. Claudia Romero, José Godoy, se los extraña, hola apóstol y profeta, los amamos, extrañamos, Dios los bendiga desde Guaymallén. Ya cuando se termine, Damari Barrera nos manda corazones, dice acá. Bueno, ya cuando termine todo esto, seguramente estaremos haciendo una gira por toda nuestra Argentina, visitando a todos los hermanos de Manantial de Vida de distintos lugares. Bueno, Ceci, vamos a pasar al tema, ya están llegando la mayoría de la gente. ¿Sí? Perdón. Ya está llegando la mayoría de la gente, tenemos al presbítero José Luis Núñez, también se están agregando, están casi todos los hermanos de Manantial de Vida. Quería compartir con ustedes en Marcos capítulo 4, versículo 31, la palabra del Señor nos dice de esta manera, Marcos 4, 35, perdón, al 41, y dice así la palabra del Señor: y sin parábolas no les hablabas, más a sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así temerosos? Dice otra palabra, ¿cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? Una secuencia de la palabra del Señor, un tiempo de ilustraciones de lo que el Señor hacía en esta tierra. El evangelista Marco es el evangelio más antiguo y también el más simple y más fresco. Nos presenta un evangelio simbólico, nos remite permanentemente a una realidad que va más allá de lo que se nos está diciendo, el reino de Dios, es decir, Dios mismo. El evangelio es más allá de lo que nosotros anhelamos muchas veces, ¿no? Por eso puse esa canción primera, que puede decir, está tocando las emociones. Sí, tal vez sí, tiene que ver con esto, para que entienda que el Evangelio no es simplemente el disfrutar las bendiciones de Dios, que Dios está en control de todas las cosas, desde el nacimiento, la vida y la muerte. Debe ser medio duro esto, pero es así. Dios es dueño de todo. En nuestro tiempo, desde que nacemos hasta el día que salimos de esta tierra, Dios tiene proyectado algo, un camino, un destino, ¿no es cierto? Es tan importante eso. Después dice que de enseñar en Cafarnaún y sus alrededores, mostrándose la dificultad de vivir el reino por parte de los jefes religiosos, de los que le siguen e incluso de sus familiares. En el capítulo 4 Marco nos narra muchas parábolas y termina con un relato de la tempestad, calmada del que hoy, el que calmó el que hoy está con nosotros, porque siempre Cecilia yo digo esto, ¿no? Creemos en el Dios de la historia, pero no en el Dios de hoy. Creemos en el Dios de la historia. Yo creo que usted cree que David venció a Goliat, cree que el Señor sanó los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, pero ¿qué pasa con hoy? El asunto es hoy. ¿Qué nosotros deseamos hoy de parte del Señor? Se trata de un milagro que nos puede ayudar mucho en estos tiempos difíciles, en estos tiempos actuales.
Los milagros de la naturaleza están cargados de simbolismo, que no es probablemente que partan de un suceso concreto. Si nos acercamos a este texto, la clave para entender el relato está en la apertura del mensaje de Jesús a toda la gente primero, es decir, el mensaje universal de parte de Jesús. Tiene un simbolismo. Jesús le pide que vayan a la otra orilla. ¿Qué es pasar a la otra orilla? En el mundo judío, como seguro ya se habrá dado cuenta, pasar a la otra orilla hace la referencia al Mar Rojo, a la travesía del desierto, aquellos pasos que, a pesar de los peligros, incertidumbres, riesgo, sed, hambre, que tuvieron que pasar, pero llegaron a la tierra prometida. El camino del cristiano no es un camino que te promete el Señor que todo va a ir todo bien. Vas a tener lucha, vas a tener pruebas, pero la Escritura dice, ¿no?, que en medio de esa lucha y esas pruebas, Él estará contigo. Me encanta analizar el Salmo 91, porque es un salmo donde muchas veces el Señor dice, pasarás por esto y bueno, te libraré. Pero en este caso dice el Señor, yo estaré contigo. El Señor dice, yo estaré contigo, pasaré, no te voy a librar, pero voy a estar contigo. Pero en este caso, el 91, el Señor dice, yo estaré contigo y te libraré. Te libraré de la peste destructora, te libraré de todos los que caen a tu lado, te libraré, dice el Señor. Entonces yo me aferro a esa promesa de que Él me va a librar. Yo me imagino a José, ¿no? La vida de José, justamente esta canción que escuchamos, con su proclama, soy José. Bueno, ahora sí soy José, pero todo lo que habrá pasado a José, ¿no? Desde que sus hermanos lo traicionaron, mintieron, lo metieron preso, pasaron muchos años. ¿Te recordás cuántos años? Yo no recuerdo en este momento. O sea, es muy fuerte la historia de él, ¿no? Y esto me acordaba yo, por ejemplo, el libro de Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el fuego, y si por la llama, o sea, el fuego, la llama no arderá en ti. Se pasa por algo que nosotros llamamos procesos. Es necesario, por más que nosotros anhelemos que a quien amamos no pase por esa situación, hay procesos que Dios desde la eternidad ya lo ha programado. Pero la pregunta del millón en esta noche es, ¿cómo hacemos para lograr ser inmunes a tanta presión? Porque los desafíos, lo que traen sobre cada y todos nosotros, es un fuerte sentido de presión sobre nosotros, de una demanda del otro y una demanda propia de nosotros mismos en cuanto a nuestra fe. Porque decirlo y dígalo, o sea, créalo y dígalo, pero de pronto no es solo crea y dígalo, sino que Dios nos mete en esto debajo de una impartición y de una orden, porque Jesucristo da la orden. Pasen al otro lado, que tiene que ver con alcanzar otro nivel, que Dios nos va a llevar a otro nivel, tiene que ver con conquistar, tiene que ver obviamente con desafío. Pero la pregunta mía es, ¿cómo se hace para ser inmune frente a las presiones mientras estamos atravesando ese suceso, esa situación eventual que puede estarnos sucediendo, de hecho ahora mismo? ¿Cómo no sentir, mientras estamos atravesando eso, que las defensas emocionales y espirituales comienzan a bajarnos y sentir entonces una fuerte sensación de frustración y a veces hasta casi de amargura? ¿Cómo se hace, no, para poder salir de esa situación? Porque si dijéramos como seres humanos, yo nunca sentí eso, realmente estamos... No recuerdo bien la frase, ¿no? Pero en toda la historia de José no habla como Job, ¿viste? Que Job decía, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar. Y estaba calladito. Pero dice así la palabra del Señor. Hay una pequeña frase que no recuerdo bien en qué parte está, donde dice, y Dios estaba con él. Nada más que eso, dice, y Dios estaba con él. Estaba preso, le habían mentido, lo habían estafado moralmente, un montón de cosas, y Dios estaba con él, y esperando la respuesta. Es decir, cuando uno mira la historia de José, a lo largo de toda la historia de José, su fe fue inamovible. Él sabía que había un propósito y él se paró en ese propósito. Pero tenemos que mirar a José hombre, ¿no? Cuando ya él entra como un muchacho a la casa de Faraón, luego pasó por el proceso de la cárcel, en la interpretación de los sueños. Cuando él se encuentra con su padre Jacob, le dice, yo he venido a ser como el padre de Faraón. A ese estado de honra lo había llevado a Dios. Pero, a ver, hubo un antes
y un después, pero en el antes y el después hubo esta situación en que a veces nos sentimos que es una situación tan ambigua, es como perder el rumbo y es sentir que no se va hacia ningún lado. Y el tema pasa porque mientras más nos desesperemos por salir, la sensación emocional es como que nos hundimos más, y la espiritual es una fuerte sensación de desgaste. Pero a mí me maravilla José, por eso vuelvo al principio, ¿no? Lo veo a José en su propia casa, cuando le vienen a decir que son sus hermanos los que están y que tiene que recibirlos. Cuando él se da cuenta, cuando él los ve, dice que él se apartó de ellos, y es su esposa la que lo escucha llorar a gritos. Y los gritos de José fueron tan fuertes, que desde el mismo palacio Faraón pregunta la causa, el motivo, ¿no? Porque José, en el desenlace de todo el propósito y la promesa de Dios, se encuentra con emociones, valga la repetición, encontradas. José lo citamos justamente por la canción esta que hemos escuchado, soy José, ¿no? Pero la incertidumbre que pasó José, los riesgos, el sed, el hambre, los peligros. Mucho más adelante el apóstol Pablo dice en el Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Y cita un montón de cosas, tribulaciones, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Bueno, dice, el 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una palabra que dice, que suelta el apóstol con respecto seguramente a alguna necesidad que estaban pasando, no solamente él, sino parte del pueblo, ¿no? Porque algunos va todo bien, mientras va todo bien, funcionamos, ¿no? Pero cuando empiezan a las cosas así, la incertidumbre especialmente, dice, ¿qué será de mí? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará con mi trabajo? Lo venimos citando, ¿no? Y hoy de vuelta vamos a decir lo mismo. Si escuchamos las noticias que nos dan, seguramente vamos a estar todos deprimidos, vamos a estar todos acá, se nos va a empezar a caer el pelo, qué sé yo, ¿viste? Hay gente que el estrés, ¿no? Cuando vas al médico, el médico, casi todas las enfermedades que hay ahora te dicen que tiene estrés. ¿Qué tiene? ¿Cuál estrés? Es la opresión de todas las noticias que vos tenés que no te dejan ver un futuro para adelante. Y esto le sucedió a muchos, le sucedió a José, como estaba diciendo vos recién, con la incertidumbre, le pasó a Pablo, ¿no? Es que la incertidumbre es en medio de, o sea, en esta tarde está el antes, ¿no? Cuando viene la palabra y la promesa de Dios, que Dios va a estar con nosotros, que Él está. Es más, muchas veces Dios te suelta una palabra o te la soltó, de que te va a bendecir y que te va a dar esto y aquello, pero antes del después hay un mientras tanto. El tema es qué hacemos nosotros con el mientras tanto, porque podemos caer en dos cosas. Primero, en la preocupación por mí misma, y eso hará que yo pierda el enfoque del propósito de Dios en mi vida y me lleve a este estado emocional que compartíamos recién de incertidumbre, que de hecho lo vivió otro personaje de las Escrituras, no tan famoso como José, pero se llamaba Mefiboset. Él fue convocado por el rey David. Él vivía en una tierra que se llamaba Lodebar, que la traducción dice la tierra del olvido. Y muchos hombres y mujeres de Dios, en el mientras tanto, se han sentido así, en la tierra del olvido. Y Dios ha permitido que pasen por esa tierra. Estas palabras que nosotros te soltamos no es para que queden encerradas dentro de la iglesia. Ellos están en el mar de Galilea y la otra orilla es tierra de gentiles. Es tierra de gentiles, gente que no conoce a Dios. Es una invitación al mensaje universal, no quedarse en el ámbito judío, ni en el ámbito eclesiástico, ni qué buena la palabra que me dio la profeta, qué buena la palabra que me dio el apóstol, que los pastores Anita, Sebastián, qué buena la palabra, me edificó, me bendijo. Pero el Señor nos invita a ir a la otra orilla con este mensaje. El mensaje de esperanza, de fe, no es para nosotros deleitarnos, sino para compartirlo con el mundo. Decirles que confíen en Dios, aquellos que no confían en Dios, aquellos que seguramente están buscando en otros rumbos, en hechicerías, en un montón de cosas, que hay una iglesia, decirles que hay una iglesia que está orando por Argentina para que nos libre de esta plaga, para que nos libre estabilice nuestra economía,
Nuestro mensaje es tan grande que no lo podemos tener nosotros solos. Nosotros somos Evangelium. Y el Evangelium era el que traía las buenas noticias. El que traía las buenas noticias del campo de batalla. Que le decía, capaz que si estaban mal perdiendo, no iba a decir, muchachos, estamos perdiendo. Le decía, vamos, estamos mal, pero vamos bien. ¿Viste? Como decía el dicho, ¿no? Pero vamos ahí, vamos a ganar, vamos a salir adelante. Si quieren malas noticias, miren los noticieros. Si quiere malas noticias, escuche, tal vez, disculpe lo que voy a decir, algunos predicadores que presagian el mal, cuentan los muertos y dice, llegó el final. Ayer escuchábamos a Julio Melgar, ¿por qué yo lo puse? Justamente por eso. Y si llegó el final, ¿qué? Pregunto, ¿qué pasa si llegó el final? Porque acá dice, no cantábamos antes, ¿te acordás ese viejo coro? Me voy con Cristo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Bueno, ahora el Señor te dice, vení. Ah, no, ahora no. Pará, tengo miedo de lo que me pueda pasar, cantábamos eso, ¿no? Me voy con Él. Eso también tiene que ver con pasar a la otra orilla. Los judíos se oponen a esta apertura, son conservadores, quieren conservar los suyos, quieren donde se encuentran bien, seguros, instalados, esperando que pase la tormenta que se desató en el seno de esta primera comunidad cristiana que nos narra el Nuevo Testamento. Tenemos un segundo simbolismo muy importante cuando se habla de la tempestad, se está haciendo referencia a Jonás. Jonás es un hombre que recibió la palabra, una palabra de liberación hacia un pueblo al cual él consideraba que no era digno de este mensaje. Bueno, y otra vez las emociones. Alguien dijo, no tenemos que ser emocionales. Fuimos creados por Dios, somos creación de Dios. Y cuando usted escudriña las Escrituras, se va a encontrar con un Dios que se goza, con un Dios que salta de alegría, que danza con usted. Se va a encontrar con un Dios que llora a través de la palabra profética. Se va a encontrar también con un Dios lleno de ira y de enojo y que suelta juicio a causa del pecado de la desobediencia. Y encontramos también a este profeta que con una vehemencia tan fuerte desde lo emocional, porque era una realidad, esta gente a donde Dios lo estaba enviando, habían sido asesinos, habían desollado vivos al pueblo de Israel, habían puesto la lanza en medio de los vientres de mujeres embarazadas israelitas, y ahora Dios les dice, ve a Nínive y diles que si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Nosotros decimos, uy, el profeta desobediente, el profeta que se tomó el buque y se fue a otro lado. ¿Cuántas veces Dios nos pone también a nosotros frente a desafíos emocionales como eso? Porque siempre nuestras emociones van a estar comprometidas con nuestro llamamiento. Por eso es que Dios admite, y aún el profeta reconoce, yo soy el culpable de esta tormenta, de esta tempestad, suéltenme. Y cuando se suelta, yo los otros días, apóstol, leía, ¿no? Algunos dicen, no, imposible que haya sido una ballena, pero resulta que en el lugar donde históricamente fue lanzado el profeta Jonás, hoy están reconociendo que existe un tipo de ballena que puede tragar tranquilamente a un hombre entero. Es más, se encontró a un animal, no tengo que decir cuál, pero dentro de uno de los compartimientos, mal dicho, ¿no? Pero del gran pez. Ahí en medio de toda esa situación de tanto conflicto emocional y espiritual para el profeta, fue espiritual porque primero era emocional, el profeta se rinde a la voluntad de Dios y entonces dejado en el mismo lugar a donde tendría que haber ido en el principio. ¿Cuántas veces nosotros mismos, todos nosotros, ¿no? Tenemos que volver a desandar el camino porque no entendimos, no pudimos tener esa voluntad de decir, bueno, voy a tomar esto y lo voy a hacer. Es hacer 2 veces el mismo camino o 3 cuando de principio haber acatado la orden de Dios. Esto no quiere decir que yo haga una negación de mis emociones, sino que realmente, ¿no? Pedir a Dios y hacer este examen. En este simbolismo de Jonás, que decías vos, ¿no? Que fue tragado por la ballena, él en sus emociones no quería compartir el mensaje de salvación. Sabía que Dios iba a perdonar a esa gente, sabía que Dios iba a liberar a ese pueblo, ¿no? Tenía razón. ¿Merecían el perdón? No merecían el perdón. Pero como Dios no se maneja como con nuestras emociones, justamente, Dios le decía, tienes que llevar el mensaje. Por eso, la palabra tienes un mensaje que compartir. Todas esas palabras lindas que tú recibes,
Dios está contigo, Él te va a sacar, te va a llevar en victoria. No es para que simplemente lo tengamos nosotros, que lo compartamos con otro, con un pueblo que dice, bueno, en el caso de Jonás dice que él estaba durmiendo, y fue increpado por el capitán del barco, mientras ellos estaban muertos de miedo. Hay gente afuera que está muerta de miedo. Hoy yo fui a hacer unos mandados, se dice aquí, estuve con unas personas, unos hombres, y está todo mal, y acá, y se van a morir. Y yo le hice una pregunta, porque hay sembrado un terror, ¿no? Si bien hay números ahí que dice hay tantos muertos. Le digo, ¿conoce alguno que murió usted? Me dice, la verdad que no, yo tampoco. Le digo, ¿no? Entonces me parece, le digo, no sé, está instalado algo en nosotros. Ahora, justamente el mar en la Biblia aquí encontramos es un tercer simbolismo. El mar es simbólico. El mar es símbolo del caos, del desorden, este mar con esta tormenta, de desorden, de peligro, de amenaza de la vida. El mar es un lugar incierto, de peligro constante. Dominar el mar era exclusivo de Dios, solo Él puede dominar el mar. En el principio dice la Escritura que había caos, pero apareció Él y dijo, sea la luz, sea la calma, sea el orden, sea la paz. Y ocurrió lo que el Señor dijo. Estamos hablando de los elementos, ¿no? Con esos elementos podemos sacar esta tremenda enseñanza. El mensaje de Jesús tiene que ver con llegar a todos los hombres, con esta palabra de fe que tú estás recibiendo. Ahí escribía nuestra hermana Damaris Barrera, y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Claro, bueno, ahí vamos a llegar a este punto. En el mientras tanto, porque la orden fue recibida, es decir, hasta la otra orilla. Al comienzo va todo bien, yo miro la otra orilla, pero vos citabas recién, ¿no? En el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ¿cuándo surge el orden? Cuando el Espíritu se unió con la palabra. Y esto es lo que Dios hará en esta tarde en medio de nosotros. Claro que sí. El mensaje de Jesús tiene que ver con llegar a todos los hombres, pero no se conseguirá si no se abandona la falta seguridad de que pertenecemos a un pueblo elegido. Simplemente es para nosotros. Lo demás que se mueran, lo demás que pasen las circunstancias como puedan, ¿no? Dios nos manda a dar este mensaje, que en Cristo hay esperanza, que nosotros vamos a ser bendecidos para contarle a otros. Hay mucha gente, no sé si que no cuenta las bendiciones materiales. Tenemos hermanos que cariñosamente los amamos mucho. Dice, como a los 6 meses viene y dice, Dios me sanó de una enfermedad incurable. Digo, ¿por qué no lo cuenta? Y porque no me da vergüenza. ¿Cómo vergüenza? Dios me dio un auto. ¿Y por qué no lo cuenta? ¿Por qué no lo cuenta? Porque la gente cuando vea dice, ¿cómo puede ser que esta gente en crisis Dios los bendice? ¿Cómo puede ser que en el momento donde los hospitales no te atienden, Dios los sana personalmente? Entonces, qué bueno que podamos compartir de que hay un Dios que todavía sigue siendo poderoso sobre los elementos y sobre las situaciones de los países. Claro, luego fíjate, hay un principio que es la palabra de Dios soltada sobre nosotros, sobre un pueblo, sobre un ministerio. Hay un final. Ese principio es enfóquense a esto porque a esto yo los envié. Es lo que estás hablando. Y hay un final, es decir, hasta la otra orilla. Pero vuelvo a repetirte, ¿no? En el mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Hablábamos al principio que uno se carga de incertidumbre, porque lo dijiste también hace un momento, el mar, ¿quién puede manejar el volumen de las aguas del mar? Muchos dicen el mar es traicionero, porque aparentemente está muy, muy quieta las aguas, pero Jesús les dice que naveguen hasta la otra orilla. Ellos estaban allí en el lago, ¿no? Pero lo extraordinario de esto, en el mientras tanto, ¿por qué vivimos la incertidumbre? Y me hago cargo de esto porque, como bien dijiste hace un momento, no somos la élite a ver, es este tema tan fuerte, ¿no? De vivir una vida de exitismo. A mí nunca me pasó esto, yo nunca pensé esto, yo nunca pasé por esto. Por eso yo hablaba de la tierra de Lodebar, la tierra del olvido. Todos los que en algún momento hemos llegado a alguna que otra orilla, hemos pasado por esa situación, que fue menester innecesario. ¿Qué es la incertidumbre? Sino ni más ni menos que la pérdida de la paz. Cuando yo pierdo la paz, y empiezo a cuidar de mí mismo, porque pierdo la paz, pierdo el enfoque de la dirección a donde yo fui encomendado. Entonces, esto conlleva en sí tanto dolor, tanta situación, porque la palabra incertidumbre
justamente habla de la pérdida de la certeza, Ahí de la vamos a llegar a un seguridad y de la punto, al tranquilidad. punto de cómo la palabra incertidumbre los lleva a decir cosas que no tienen que decir, Pero ¿no? yo quiero cerrar A este declarar concepto, cosas ¿no? que no tienen que declarar. Claro. Ahora, cuando viene la incertidumbre, ahí tal vez lo tendría que decir en el cierre, pero quiero rapidito porque preguntó esta preciosa amada del Señor, ¿no? Y en el mientras tanto que hay una llave del reino tan extraordinaria que se llama entrar en el reposo de Dios. Ahora, ese también es otro tema que lo vamos a seguir tratando, porque entrar en el reposo de Dios es para todos, pero no todos sabemos cómo articular esa llave en ese momento. Este es un relato de cómo afrontar las dificultades que vivían los primeros cristianos una vez resucitado Jesús y sin tener su presencia física. Qué hacer frente a los conflictos, a los males entendidos, a los miedos, a las inseguridades. La primera comunidad cristiana tenía claro que Jesús estaba con ellos. Y así, permaneciendo en la relación con Él, en lo íntimo, en esta comunidad, en ese espacio de tener, ellos miraban la vida, y tenemos que mirar la vida con sus claros y con sus oscuros, al estilo de Jesús. Bueno, lo que decías vos, ¿no? Claros y La oscuros. intimidad me lleva a mí a ser renovada y aquietada de una manera refrescante por el Espíritu Santo. Entonces, lo hemos vivido y yo sé que los que nos están viendo y escuchando me van a decir amén. A veces la situación puede continuar en el mismo nivel de presión del que uno quisiera huir o escapar. De hecho, el salmista David decía, si tomara las alas del alba y me fuera al otro extremo del mar. Es decir, la solución más pronta es escapar, huir, salir de esa presión. Pero sin embargo, esta situación de la intimidad con el Señor Jesucristo, cuando viene sobre nosotros, nos refresca de tal manera que aunque la presión, la situación continúe, la presión no va a estar. La necesidad extrema de esta gente, de los discípulos, les obliga a pedir ayuda a Jesús como último recurso. No te importa, es la palabra. Como decía nuestra pastora, de querida pastora recién, y mientras tanto que a veces le preguntamos, al Señor no le importa lo que yo estoy pasando. Pues, no te importa, fueron las palabras que le dirigen ellos en su estado de ánimo, porque están en un estado de ánimo mal. No te importa, no dudan que Jesús pueda salvarlos, dudan que esté interesado en hacerlo. Fíjate qué interesante que es eso, lo cual es el colmo de la desconfianza. Somos el colmo. Esta es la actitud, es dudar de su amor, es dudar de que el Señor no esté interesado en su necesidad. Es el colmo de la desconfianza, es el colmo de decir, a Dios no le importa, es como preguntarle a una madre, no le importa lo que le está pasando a su hijo, no sé, su hijo está siendo torturado, doliente, enfermo, y no le importa. Y yo creo que a toda madre le importa. La importancia es la actitud que le reprocha el Señor, es decir, cómo ellos están dudando que a mí no me importa. Mientras tanto, como decía nuestra querida pastora, claro que al Señor le importa. Y Él está moviendo las cosas conforme a su divina voluntad para que seamos bendecidos. Es decir, por eso en el hasta en la necesidad económica, ¿no? Estoy hablando también. Yo vuelvo a esto, ¿no? Dios lo hace de una manera integral. Algo que a nosotros nos asusta mucho hoy en día porque es casi diría una costumbre oriental, a nosotros los occidentales, pero cuando uno escudriña las escrituras, una y otra vez se va a encontrar con esta palabra, ¿no? Meditar en la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía, tengan la mente de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Tener tiempo para escondernos en Dios. Por eso Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. En el mientras tanto, no es el momento de bracear más fuerte, no es el momento menos oportuno para tomar decisiones porque estás bajo una fuerte presión. En el mientras tanto es el momento para aquietar nuestras emociones a partir de la oración y de la meditación de su palabra, porque en medio de ello voy a entrar en el reposo del Señor y voy a tener claridad para saber cómo continuar mi viaje hacia la Ayer otra. hablaba con una familia, yo, ¿no? Y les preguntaba cómo estaba, ¿no? Como su pastor, cómo estaban, sabiendo la lucha que están teniendo con la salud de su hijo. Y me alegré mucho de verlos maduros, ¿viste? Es decir, porque
Y yo le decía, ustedes están en el punto justo para recibir el milagro, le dije, ¿no? Porque es decir, hay 3 etapas del cristiano, que es la niñez, la adolescencia y la madurez, ¿no? La niñez, bueno, sabemos cómo son los niños, ¿no? Que se tiran de cualquier lado, saben que Dios lo va a ayudar y que bueno, por eso dice que tenemos que ser como niños, no en el sentido sino de confiar en Dios. Si a un niño vos le decís, tirate de la mesa que te voy a agarrar, el chico se tira, si no lo agarrás después, bueno, se va a lastimar, pero sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros y que no nos va a dejar que nos golpeemos. Ahora, la adolescencia cristiana es un problema, ¿no? Porque todo se cuestiona. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me estoy pasando esto? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué? Explícame. Justamente la adolescencia, se adolece de un equilibrio. Pero la madurez cristiana es saber que está en manos del Señor y todo lo que pase será bueno. Ahora, Y decía, estamos en ese punto, apóstol decía. pero por eso no nos podemos confundir. Terminaron los procesos. Porque ahí se habla del descanso. Descanso no significa un estado de pasividad emocional o espiritual. El descanso del Señor significa reposo. Es decir, yo reposo y descanso en Él mientras sigo trabajando. ¿Qué cosa? Mi comunión con Él, mi intimidad con Él. No significa pérdida de fe, al contrario, significa un abandono en el buen sentido, en la plenitud de las promesas que Dios me ha dado. Para algunos dicen el reloj de Dios va a acelerarse o a detenerse de acuerdo a la intensidad de la fe que yo tenga. Absolutamente de ninguna manera. Yo creo que Dios sí va tratando con nosotros, pero si hay algo que Dios quiere enseñarnos es aprender a descansar en Él. Esta actitud, vuelvo a repetir esto, que Jesús le reprocha a sus discípulos, diciendo no te interesa, no te importa, porque ellos siguen necesitando de la acción externa para encontrar seguridad. No ejercitan la fe, no recuerdan en esos momentos en que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará, yo lo veré, con estos ojos veré mi victoria. Siguen necesitando de lo exterior para vivir el amor. Pero el Señor increpó al viento y le dijo al mar, cállate, de una manera imperativa, cállate. Son las mismas palabras que Jesús dirige a los espíritus inmundos cuando los expulsa, cállate. El poder de Jesús se dirigió contra las fuerzas del mal, no contra los elementos, que aunque sean hostiles nunca son malos. La realidad no es mala en sí misma, la realidad no es la que es, no hay maldad. Son las fuerzas del mal, los desórdenes que hay en el ser humano a nivel mental, que los hace sensibles, los que hacen que la realidad tenga una actitud amenazante. Y la realidad es la realidad. Todos nos enfermamos, todos pasamos necesidades. Por eso el apóstol decía, sé tener abundancia, sé tener escasez, pero sigo manteniéndome en el Señor. Pero también Pablo decía, en todo y por todo he sido enseñado. Es decir, yo quiero que usted entienda también, si todavía usted es un niñito, no podemos pretender que usted reaccione como alguien adulto, si usted es adolescente, pero sí enseñarte que mientras más rápido aprendas a aquietarte en la presencia del Señor, y aquietar significa esa gracia de fe, porque es por gracia, porque final y definitivamente Dios hará lo que te prometió. Porque decíamos en reuniones pasadas, podemos conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero cuando estamos frente al mar, nuestro mar, no el de otro, porque vivenciamos muy lindas experiencias de otro, pero cuando es el mío, cuando es el que yo tengo que cruzar, no te desesperes, no te tomes otro barco, toma la barca que el Señor te dijo, no empieces tampoco a acusar, porque también a veces lo decimos no desde el corazón, ¿no? Sino de la angustia, del temor, de la ansiedad, de esa zozobra que sentimos sobre nuestras vidas y muchas veces involucrados los otros que están alrededor nuestro. En ese momento de quietud, en donde el Señor va a actuar. Y te lo puedo decir por experiencia propia, no porque lo leí en un libro o porque me lo hayan contado. Muchas veces, en medio de la tempestad, en el mientras tanto, vino la palabra vivificante de Dios y trajo paz. La situación no cambió, pero yo tuve paz. Y ese estado de paz hizo que la respuesta de Dios viniera. Jesús se da cuenta que ellos no confían en sí mismos, que todavía no han hecho la experiencia de la riqueza y el poder que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay un poder. El Señor nos ha dado un poder. Mayores cosas de las que yo hice ustedes van a hacer, dice.
imagínense, reprendió el mar. Yo digo, ¿ellos habrán quedado esa palabra en ellos? Me parece que no, porque fueron a despertarlo ahí, ¿no? A ver, hay muchas frases que en la Biblia nos dejan, nos levantan el ánimo, nos impulsan, nos activan. Como, viste, los ejércitos cuando van a pelear, ahí anda el capitán antiguo, ¿no? Andan a caballo ahí caminando. Y también vemos otras veces documentales de líderes. No recuerdo bien, vos que sos más historiadora que yo, te vas a recordar aquel que le dijo, vamos al frente a la batalla, les prometo que van a tener sufrimiento, van a tener dolores, van a tener todo, pero al final van a tener la gloria. Los alentó. Y la Biblia habla de que mayor es el que está en mí. Es una palabra que usted tiene que soltar en medio de las dificultades. En Cristo soy más que vencedor. ¿Usted lo cree? Porque decimos, creemos en el Dios de la historia. Uy, qué linda frase. En Cristo. Este es un arma, no es una frase. Qué linda arma, qué linda palabra. No es una linda palabra, es una frase, es un arma que usted tiene que usar. Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es otra palabra, es un arma que el Señor nos ha dado y que tenemos que usarla y compartirlo con la gente. La gente dice, ¿quién nos podrá sacar de esto? En Cristo Él nos hace vencedores, Él nos saca de acá. Todo lo podemos en Cristo. Y el Señor les dice a ellos, ¿por qué sois tan cobardes? Fíjate que los reta, le dicen, ¿por qué sois tan cobardes? Aún no tenés fe, no confían en Él, no confían en relación con Él, no son capaces de abandonarse al amor de Jesús, a la persona de Jesús. Es que es fuerte, o sea, es muy fuerte. Sí, somos cobardes, y sí, nos desmoralizamos, y sí, nos angustiamos, y sí, nos hemos sentido muchas veces que en esa tierra del olvido vamos a morir. Pero bendito sea Dios, por eso vuelvo a recordar la palabra de Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, porque una vez que uno recupera la fuerza a través de esa palabra poderosa que viene por medio del Señor Jesucristo, es decir, nos renueva la fuerza, entonces sí uno puede pelear la buena batalla de la fe. Cuando vos estabas hablando de esto, me recordaba de algo que dije el domingo pasado, ¿no? Cómo aprender a orar, y justamente aprender a orar es orando la oración inteligente. Había 3 hombres de Dios de un lado del río, yo lo cité el domingo pasado, desde un lado del río, y el Señor le dijo a los 3, crucen el río. Era un río caudaloso, difícil, y uno de ellos le dijo, Señor, la oración fue, dame brazos fuertes para llegar a la otra orilla, y el Señor le dio brazos fuertes. Casi 2 veces muere en ese desafío, pero logró llegar a la orilla. El segundo, provéeme de un bote, de una barca, y bueno, Cristo se la dio, y también casi se hunde la barca, pero llegó a la otra orilla. Y cuando miró al tercer siervo de Dios, este hombre de Dios miró a Cristo y expresó esta oración. Le dijo, Señor, dime cómo cruzar a la otra orilla. Eso es orar una oración inteligente. No le pidas al Señor esto o aquello. Dile, ¿cómo hago, Señor, para llegar Pasa a que la le otra pedimos orilla? desde nuestra religiosidad, si cabe la palabra, desde nuestra religiosidad, ¿no? O desesperación. De lo que conocemos, voy a esto, de lo que conocemos. Esto lo que me enseñaron, esta es la forma. Bueno, tengo que depender, confiar en Dios, que Dios está afuera, que está en los demás, pero no está en mí. Está en los que tienen un título ministerial, pero no está en mí. En los que tienen jerarquía, en lo que no está en mí. Solo nos lleva a un infantilismo religioso, personal y religioso. Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad para soltar palabra y reprender el mar. Me encanta, estaba recordando esto que estaba diciendo, ¿no? Estaba recordando cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, ¿no? Sí. Y la palabra de Jesús fue, tengan fe. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar junto con Jesús, pero en un momento determinado le dijo, Señor, sálvame, sálvame. Entonces, la manera en que yo enfoco mi oración, o sea, sálvame, Señor, sácame, como dice la palabra también, no, sácame de la, porque David dice, porque me sacaste de las muchas aguas. David dice en un viejo salmo, el Salmo 69, dice, sálvame, Señor, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo en donde no puedo hacer pie. Me he quedado ronco de tanto gritar llamándote.
Es decir, hasta David, un hombre de ejército, un hombre de guerra, un hombre que conocía el poderío de Jehová Gabor. Después tenemos al profeta Elías, después de la confrontación emocional y espiritual con una potestad jezabélica tremenda, se echa debajo del enebro y lo único que desea es morirse. Sin embargo, Dios lo hace dormir debido a su propio cansancio emocional y espiritual, y un ángel vino y le daba de comer y lo nutría y lo dio a descansar. También en eso, apóstol, ¿no? Antes nos enseñaban, usted siga, usted continúe. Hay tiempos en el mientras tanto en que debes recuperar esa fuerza que tenías y debes tomarte ese tiempo a solas con el Señor. Y para expresarle esta palabra, ¿no? Salva. Ahí voy a hablar justamente de eso, ¿no? El miedo y la pregunta final de los apóstoles. Deja bien a las claras que no habían entendido quién era Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Pregunta que hay en nuestros corazones, que anhela nuestro corazón y que solo puede ser respondida desde una relación con Él. Y que conocer quién es Jesús. Estamos los dos así, ¿no? Pero ¿cuándo hago yo esta pregunta? Cuando estoy atravesando ese mar. Si no, la pregunta nunca va a surgir, porque intelectualmente tengo asumido lo que es Cristo para mí, yo fui enseñada, pero la revelación viene después de que se ha detonado la bomba, en donde yo quedo expuesta al mundo espiritual y a mi naturaleza emocional, y entonces me tengo que ver a mí misma tal y como soy, y Dios lo permite en ese mientras tanto, y ahí es donde Cristo me es revelado. Claro que sí, Dios quiere revelarte, quiere que lo conozcas, como dijimos, ¿cómo saber quién es este? Desde una relación personal. También Jesús es una persona que nos invita a lo desconocido, a lo universal, a lo de todos. Es una invitación a dejar nuestra tierra conocida, nuestro ego, para abrirnos a una realidad más profunda. El amor de Dios es universal. Dios desea ser el Dios de todos. Pero ¿cómo irán, dice la Escritura, si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les hable, quien les cuente que hay palabras, hay armas poderosas que Dios nos ha dejado también, ¿no? para quitar lo que esta gente hoy está oprimida, claro, con ¿cómo irán incertidumbres? Si no han sido enviados? Entonces es en ese proceso es donde hoy te estamos enviando. Ese llamamiento que tienes vuelve a ser confirmado por el Señor. Muchos me dijeron, Ceci, cuando terminemos la pandemia, vamos a volver y volvemos con todo. Vuelve ahora con todo. Sal a la calle, habla con tu vecino, habla con tu amigo. Cuando vas al supermercado, cuando vas a la carnicería, te encuentras con personas hablando negativo, que está todo mal, que no vas a salir, que hay una tormenta. Y voy a orar a ver si Dios hace algo. No, el Señor dice, yo te he dado las armas. Él te ha dado las armas. Dice, tan miedosos son, tanto miedo tienen, no tienen fe para soltar una palabra y reprender. Y el Señor se paró, yo me imagino se paró, oró y se acostó a dormir de vuelta. Con la paz de decir, y decían, ¿quién es este? El paso a la otra orilla, y ya vamos a estar finalizando, tiene que ver con creer que Él va en nuestra barca. Es que, a ver, la revelación que ellos recibieron, desde lo natural a lo sobrenatural. Habían estado con el Maestro. Lo que ven ahora es una manifestación absolutamente profética. Porque, a ver, Cristo teniendo absoluta autoridad sobre los vientos, sobre el mar, como decía el apóstol hace un momento, sobre los elementos, mostrando allí su divinidad, su autoridad y su legalidad. Ahora, mayores cosas, lo dijiste también, que las que Cristo hizo nosotros vamos a hacer. Pero en ese, yo vuelvo otra vez, ¿no? Porque también lo meditaba en esta tarde esa palabra, en el mientras tanto. Por eso es que el salmista David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi andar todo el día. También David dice en el Salmo 139, antes de llegar al pasaje, mi embrión vieron tus ojos, David expresa una palabra extraordinaria, aunque las tinieblas me cubran, tu luz hará que yo resplandezca. Hay momentos en ese mientras tanto que o me salva el Señor o no me salva nadie. Y lo permite Dios para que después podamos ser enviados y llevar esta palabra. Claro que sí. Y creer, como dijimos, que Él está en nuestra barca. Hay que levantar nuestra mirada, muchas veces centrada en la tormenta, en la tormenta que estamos pasando, en el caos, en la dificultad de la vida, para abrirnos a su presencia. Quiero decirte algo, el Padre no abandona las obras de sus manos. Su promesa no son como las nuestras a veces, su promesa tiene un sabor a eternidad,
porque brotan del amor que crea y recrea. Y quiero decirte esta frase, y si a los que les gusta la frase, anótela. Él está en nuestra barca cuando va por aguas tranquilas y cuando se va en medio de las tormentas. Él sigue estando en nuestra barca. ¿Podemos recurrir a Él? Podemos recurrir a Él, pero el Señor dice, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no utilizan las armas? ¿Por qué no utilizan la palabra? Entonces, en el mientras tanto, mientras esperamos, apropiémonos de estas armas que el Señor nos ha dado, soltemos la palabra, declaremos, no con un positivismo tonto, discúlpeme la expresión, sino con la certeza de saber que Dios va a salir a nuestra defensa, que Él es nuestro escudo, nuestro capitán, el que pelea por nosotros. Otra vez, ¿no? Y en el mientras tanto, ¿qué es lo que hago? Espero. Y confío. Espero. Porque esperar significa confiar. Porque me puedo esperar o desesperar, apóstol. Y esto me hace recordar otra vez, me voy al profeta Isaías. Como los centinelas esperan y aguardan la mañana, dice. Así mi alma te espera a ti, Señor. De la misma manera, como un centinela que no se duerme en la noche más oscura, así te espero, Señor. Y de hecho, hay una conversación que Dios tiene con el profeta, ¿no? Y le dice, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué del día? Le está diciendo, centinela, ¿qué te está pasando en esta noche? ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Pero quería que el profeta se lo respondiera. Y luego le dice, centinela, ¿qué del día? Y la palabra del profeta es, la mañana viene. Claro que sí. Y cuando yo puedo soltar esa palabra, entonces Dios... Es una palabra profética. Claro que una palabra sí. profética. Pero es el profeta el que tiene la autoridad para decirla. La palabra de Dios en tu boca efectiviza la promesa de Dios. Pero lo que tú harás por muchos es necesario que primero sea provocado en ti. Yo no puedo liberar a otros si primero no soy libre. Ahora, esto no tiene que confrontar tu fe, porque tal vez usted tiene 10 años, 20 o 30 en el Evangelio, y tal vez uno cree, bueno, ya pasé por todo, y generalmente el enemigo dice, de esta no vas a salir, o no te conocías de la manera que te estás una conociendo palabra, ahora. no soy profeta, ¿no? ¿Y te acordás cuando, creo que eran los 70 profetas profetizaron? En un momento Dios le da para que profeticen, y había dos que estaban lejos, y de pronto se entera y la gente chuma, ¿viste? Dice, aquellos están profetizando también. Y el hombre de Dios dice, ojalá todos profetizaran. Dice, Josué le cuenta a Moisés, ojalá todos estos vinieron, profetizaran. pero otros dos quedaron en el campo y no vinieron y estuvieron Y la gente profetizando. chuma dice, están profetizando en el campo. Y dice, ojalá todos profetizaran. Entonces, qué bueno que usted profetice, porque el verdadero mensaje de Jesús es que debemos confiar siempre en Él, aunque nos parezca que Él se ha ausentado y no se preocupa de nosotros. Por eso háblale al problema, háblale a la dificultad, háblale a esas aguas que ya no son tan tranquilas. Y anota que no estoy diciendo que le hables a tu problema, porque no es tuyo ese problema. Y esas aguas que se han levantado, que tenemos más capacidad de medir la altura de las olas que de la provisión de Dios para nuestras vidas, es como que hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos llamó a hacer. Háblale en el nombre del Señor Jesucristo y declara esta palabra profética. La mañana viene. Tendría mucho para seguir, pero creo que el Señor está hablando, y creo que es muy importante que usted se sume a estas palabras proféticas para declarar victoria, no importa la situación que usted esté pasando. Escuchábamos a los pastores y sabemos lo que ellos están pasando, pero declaramos en el nombre de Jesús que en este mientras tanto seguimos confiando en el Señor, que Él no se ha ausentado, que Él se preocupa por nosotros y que desea el bien. Para Jesús el enemigo del ser humano no es la naturaleza, las enfermedades comunes ni lo que pasa, sino una falsa visión de la realidad. Es decir, bueno, ¿será que eso puede más que mi Dios? No puede más. ¿Será que mi Dios no viene a mi ayuda? Está al lado tuyo. Una vez predicamos en la radio, ¿te acordás, Ceci? Hace muchos años cuando comenzamos en radio, no me acuerdo bien el nombre, acá en Morón, que el Señor estaba, una señora que llamó por teléfono y vos le dijiste, el Señor está a su lado, y de pronto la señora desapareció. Se cayó, ¿no? Y llama a la hija, agarró el teléfono y dice, sí, mamá se cayó, el Señor la tocó ahí donde estaba. Ahí donde estás, Dios puede tocarte, liberarte. No sé si hacer como hacía en el Club 700, nuestro querido Pat Robertson y otros pastores, que decía, ponga su mano sobre el televisor y Dios lo va a sanar. Porque Dios obra en la medida que uno lo deja que obre.
Cuando sale de su religiosidad y se anima a creerle al Señor y decir, Señor, yo sé que tú estás ahí, no te has ausentado. Porque esto es lo que le molestó al Señor, que dudaran de que Él estaba preocupado por ellos. Claro que sí, estaban preocupados. Es más, dice, en el momento que dispusiste tu corazón, yo envié, dice, a mi ángel en tu ayuda. En este mismo momento han salido ángeles para ayudarte, para bendecirte, para traerte la solución a tu necesidad, si ya es el tiempo de Dios, como me dijeron estas familias ayer, si ya entendimos el proceso, Señor. Entonces ahora estamos abiertos a tu divina voluntad y sabemos que tu voluntad es buena y es perfecta, ¿sí? Vamos a orar por los hermanos que están tal vez atravesando tormentas, personales, familiares, económicas, físicas. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que el Señor está ahí, bendiciéndolos, que está cuidándolos y que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, Él te guardará, Él traerá paz a tu casa, a tu vida, a tu familia, Él sanará tus enfermedades, Él te librará del lazo del cazador que atenta contra tu familia, contra tus hijos. Por eso, en el mientras tanto, sigamos confiando en el Señor, porque Él está ahí esperando que no le digamos, Señor, ¿dónde estabas tú? El Señor quiere estar a tu lado y quiere bendecirte. Por eso en esta noche vamos a orar, ¿sí? Hay un lugar físico donde Jesús estuvo antes de la cruz, llamado Getsemaní. Usted sabe que significa prensa de aceite. Jesús subió a aquel monte y comenzó a orar. Era un momento durísimo. Era realmente, el sacrificio de Cristo apóstol redentor no ocurrió en la cruz, sino que ocurrió ahí, en Getsemaní, en la decisión que Jesús tomó. Y lo que me parece a mí extraordinariamente maravilloso es la humanidad de Jesús. Nosotros hemos, disculpe si digo esta palabra, divinizado tanto que Jesús, como que Jesús nunca lloró aquí en la tierra, nunca se dolió. Sin embargo, en aquel momento tan difícil, no subió solo a Getsemaní. El significado es prensa de aceite, ¿no? Sino que se llevó sus 3 discípulos más cercanos, sus 3 amigos. Tal vez usted ahora, esta noche, esté en el mientras tanto, mirando cada vez más lejos la playa a donde Dios le dijo que usted tiene que desembarcar. No lo haga solo, no lo haga sola. Dios siempre provee de alguien que no necesariamente, como dijo el apóstol, tiene que tener un cargo, tiene que tener una medalla, una ficha para que usted, sino alguien que el Señor le muestre para que pueda orar junto con usted, para que pueda acompañarle una milla más, para que pueda atravesar este momento, esta circunstancia. Es interesante que Jesús lo necesitó. Y si Jesús necesitó, imagínese cuánto usted y yo necesitamos de nuestros amados hermanos, pero aquellos que han sido alineados por el Señor para este tiempo, para el tiempo que usted está viviendo y que usted está pasando. Si usted no puede solo, pida ayuda, toque trompeta, como dice Nehemías, pero confíe en el Señor, porque el Señor hará maravillas. Prepare su corazón. Claro que sí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra y no vuelva vacía esta palabra, ¿no? Sabemos que no va a volver vacía, sabemos que cuando Dios parece que estuviera en silencio, Él está trabajando, está trabajando a nuestro favor, está librándote, está organizando para que tú seas bendecido de la mejor manera, está enviando a sus ángeles. Hace mucho cantábamos una vieja canción, no sé si no se canta más, ¿no? Jesucristo es nuestro médico eterno, está enviando a los mejores médicos a ver qué pasó con la creación que yo hice, cómo puedo arreglar esto, si es su divina voluntad. Por eso pasé ese video de entrada, porque es muy fuerte. ¿Cuál fue la voluntad de Él? Es que la palabra del Señor me impacta mucho cuando dice, ¿no? Quedaos quietos, quédense quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y qué es quedarse quieto? Justamente es esperar en confianza. Y si te falta, busca al Señor, búscalo incansablemente, porque el que pide recibe, y el que busca
halla. Dice también, fui hallado de los que no me buscaban. Entonces, este es el momento para conocer al Señor desde otra perspectiva, Claro desde que sí. otra manera que Él quiere mostrarse y ser revelado. Así que aquíétate, espera en el Señor en confianza, porque en esta quietud vendrá el conocimiento de Él para ser llevado a tu gocén espiritual, a tu tierra de bendición y de prosperidad. Y no hablo solo de lo económico, sino hablo en salud, hablo en lo emocional, hablo en lo espiritual, hablo en lo ministerial, hablo en lo familiar y en lo relacional. Claro que sí. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que traiga paz a tu corazón, ¿no? Quite todo temor. En este mientras tanto sigas confiando que Él está ahí en tu barca y te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a bendecir. Todo lo puedo en Cristo, decíamos, ¿no? Aférrate a esa palabra, mayor es el que está en nosotros, ¿eh? No importa lo que venga de afuera, mayor es el que está en ti. Declaramos en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche venimos a tu presencia para bendecir esta amada congregación virtual, Señor, que está ahí, para soltar una palabra, para entregarle un arma, Señor, que es el arma de la oración, un arma poderosa en el cual seguimos creyendo en ti, Señor. Por eso clamamos a ti, pero también tomamos autoridad ahora en el nombre de Jesús para soltar palabras, Señor, sobre situaciones difíciles, sobre situaciones personales, familiares, espirituales, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que la respuesta viene, Señor, y que es buena, pues conforme a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a caminar sobre las aguas, ayúdanos a creerte, Señor, para que seamos agradables a tu corazón, Señor, que podamos, Señor, como dijiste, aquella mujer no ha encontrado fe ni aún en Israel, Señor, que nosotros podamos tener fe de que tú estás en este mientras tanto trabajando para nosotros, Señor, enviando tus ángeles para guardarnos, para fortalecernos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Hay mucho más para seguir de esto, pero qué bueno que podamos compartir estas armas. Pero no te quedes con las armas, compártelas con otras personas. Cuéntales que hay un Dios poderoso, ¿sí? Que está ahí interviniendo por todo. Tenemos un montón de gente. Hoy estuvo más que nunca, tenemos, me parece, ¿eh? Tenemos ahí a Beatriz Durán, que nos está viendo, Patricia Fernández, Isabel Morel. Un abrazo, profeta Cecilia, apóstol Rubén. Desde San Luis. Vanessa Agüero. Juana Isabel Palacios también nos está viendo. Carlos Alberto Cortés, buenas noches, apóstol y profeta. Le mando un abrazo desde Santa Fe, el abogado, ¿eh? Carlos Alberto Cortés. Claudio Márquez nos está viendo. Juana Isabel Palacio dice: saludos amados, hermoso mensaje desde Mendoza, Guaymallén, Iglesia Parroquial de Vida. Gloria a Dios. Milena Chaparro Jiménez nos está viendo también. Lucas Córdoba, un saludo para Lucas Córdoba. Claudio Márquez. Bendiciones, pastor y pastora. Soy Claudio Márquez de la Iglesia Ministerio Belén. Mis pastores Claudio Vara, la profeta Elena Patroski. Sí, son los pastores amigos aquí de La Ferrera. Mandamos saludos a sus pastores y a su iglesia también. Liz Giselle Villalba nos está viendo. Claudio Márquez nos manda abrazos. Ahí Milena Chaparro, buenas tardes. Desde Colombia, apóstol y profeta, los amamos. Igualmente para ustedes. Victory nos dice. Victoria. Claudio Márquez. Patricia Fernández nos manda su avatar. Fiore Ventura, Silvia Aguirre. Amén a la palabra. Diego Cuncio, nuestro Amén querido Diego Cuncio. Palabra. Desde Luján. Julia Rodríguez, de aquí, desde Matera de Merlo, también manda un saludo a Julia. Damaris Barrera, amén, recibió Gloria la palabra, gloria a Dios. Dinora Durán Cobo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gabriela Muñoz dice amén. Paola Gallardo de Salta. Ajá. Bendiciones, apóstol y profeta Cecilia, desde Salta. Claudia Vallejo, es verdad. Mi Dios está bendiciendo como nunca a su iglesia. En esta semana pasada hubieron 5 testimonios económicos grandes acá. Bendiciones de autos y herencia y dinero del cielo. Dios está muy interesado en bendecirnos. Absolutamente. Claro que sí, pastora, nuestra pastora allí junto con su esposo en Guaymallén, Mendoza. Fiore Ventura también, amén. Ayara Medina Quinde nos está viendo. Ayara Medina Quinde, Dios le bendiga, apóstol, dice. Gracias, mi hermana, Dios me la bendiga mucho. Damaris Barrera, así es. Paola Gallardo, amén, debemos confiar en Dios, dice Paola Gallardo. ¿Quién más? Félix David Sánchez, Betty Barrera, Grisela Gundis, Damaris Barrera, ¿qué dice? Bien dicho, profeta. Ese estado de paz hizo que la respuesta de Dios llegara. Claro Amén. que sí. Amén, amén. Nos alegramos muchísimo. Betty Barrera dice amén. Raquel Romero, amén. Juana Isabel Palacio, en Jesús está en nosotros. ¿Quién contra nosotros? Muy bien, hermana, otra armita más.
un arma poderosa. Elizabeth Ruiz Díaz Johnny dice, Cotela también, perdón. Dios hará lo que me prometió, amén a la palabra. Silvia Nora Godoy, los estoy viendo. Raquel Acuña, bendiciones, amén a la palabra. Pablo Gallardo dice, así es, a través de la cruz nos dio el poder señorear y sojuzgar, declarar las promesas que Dios tiene soltadas sobre nuestras vidas. Amén. Valentina Villanueva Recalde, trayendo de Paraguay. Patricia Santillán, pastora amiga. Alejandrina Carballo, buenas noches. Paula Gallardo, así es, apóstol. Roberto González López nos está viendo también. Y Paola Gallardo sigue acá, dice, hay un poder que sale de la boca de Dios, me está empoderando para hacer mayores cosas. Mientras las escucho, siento ese cántico. ¿Qué más? Jiménez María, Paola Gallardo, sí, wow, tremendo. Ricardo Reyes, Paola Gallardo, amén. Milena Chaparro Jiménez dice. Qué tremenda palabra, muy profunda. Claro que Yo sí. creo que sí. Claro que sí. Hemos en esta tarde navegado en aguas profundas. Que el Señor nos permita saturarnos de ella para vivir en victoria. Tome esta arma que le hemos dado en esta tarde con todo respeto y humildad. Suelte la palabra, declare, como decía la profeta, declárese profeta, suelte la palabra sobre su vida, sobre su familia. Si hay alguien enfermo, como yo digo, no hace falta imponer la mano. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Créalo, en el nombre del Señor Dios va a hacer milagros. Dice, ahora no me pueden poner las manos. Como decíamos recién, ¿en quién confiamos? ¿En los que tienen un título simplemente? No me pueden ni poner las manos, no pueden venir a mi casa. Usted puede soltar una palabra y puede enseñarle a la gente, porque cuando venga la respuesta van a saber que vino de parte de Dios. Así de es. que yo tengo un arma poderosa que te va a librar de todas estas cosas. Los bendecimos, le decimos que el día jueves estamos en el Monte de Oración, Sí, que el día así viernes es. está Profética a las 22 horas con su 22 programa, horas. los sábados está Anita y Los Sebastián, los pastores. pastores Anita y Sebastián, Sí. y los domingos estamos nosotros. 19 horas. 19 horas otra vez más. Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor. Nos despedimos con un tema de Alex Campos. El Señor quede con ustedes. Dice así, el sonido del silencio, que tiene que ver que mientras parece que hubiera silencio, Dios está obrando a tu favor. Te bendigo y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bye bye. Del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría en la que quiero evitar el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Las fuerzas del miedo también está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en tu oscura soledad. Soledad que se alimenta el silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y el que pasa en mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza, eres todo lo que tengo cuando siento
se alimenta el silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando sin mi nombre, aquel hombre que me dice diciendo que si mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, que aunque pasa mil silencios pronto sé que me hablarás. Escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel hombre que me dice diciendo que si mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, lo que pasa en mi silencio. Pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás.